falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo estamos? pregunta. A ver, ¿Qué hubiera dicho el gran Manuel More Araujo de la elección del domingo pasado? qué interesante. Hubiera dicho, che, mirá vos lo que pasó. Lo queremos mucho a Manolo y le hace falta. Cuando uno tiene estos acontecimientos que conmueven tanto, Gran encuestador. piensa en la gente que uno Sí. leyó, con la cual uno se formó, con lo cual los referentes que uno tenía cuando empezaba a pensar estos Totalmente. temas, ¿no? Lo primero que diría Manuel es que la gente no cambia de un día para el otro. Ahí va. ¿No es cierto? Que la sociedad no cambia de un día para el Ahí otro. va. Así que hubo elecciones diferentes, contextos diferentes, y fundamentalmente pasaron cosas que ya han pasado en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, Vidal, en el 2015, de la elección que fue la PASO, Claro. a la elección donde ella resultó gobernadora, sumó más de 1.200.000 votos. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, pasa con el electorado no peronista que muchas veces tiene mi edad o un poco más, ¿no? Las elecciones locales no son muy sexy, y cuando llega el momento de la verdad, o sea, el momento de que no gane el peronismo, pareciera como que se moviliza, ¿no, Sergio? ¿Qué lugar le das a la modificación del sistema de votación, la famosa boleta única de papel, en este resultado? Hubo muchas polémicas, algún intendente seco, que es de Kicillof ahora, pero fue kirchnerista mucho tiempo, Sí. uno de los duros, dijo que, bueno, fueron varios puntos de diferencia Seguramente. como consecuencia de esta nueva forma de votar, que es más transparente, más rápida. Sí. Yo no lo veo tanto por el lado de la corrupción y que se robaban votos, sino que lo veo más por la idea del folclore y la movilización y la socialización previa, ¿no? Y tener la boleta que unificaba y la podía llevar en el bolsillo. Ahí sí hay todo un efecto arrastre que cambió, ¿no? Se cortó ese folclore. El voto a cadena. El voto cadena y también el folclore de, ¿no? De, che, votá esto y entonces ya está la lista ahí, ¿no? Entonces uno va y la mete, ¿no? Todo eso se cortó. Después tenés que ver el efecto que hubo en aquellas elecciones conjuntas de diputados y senadores, ¿no? Si cambió mucho, porque claro, antes vos metías la lista completa, ahora tildás y tildás, puede haber diferencia, y ahí hay unos porcentajes también interesantes. Yo creo que hay un punto ahí que se habló mucho, que inclusive se está utilizando políticamente, que es que los intendentes en el conurbano no movilizaron. Sin embargo, el peronismo, si bien pierde votos, hubo una mayor participación, ¿no? Más de 300.000 votos más Claro. en general. Entonces yo más bien vería cómo se desplazaron esos votos. Porque cuando vos tenés boleta única de papel, el intendente no puede decir votar tal o por cada Claro, cual. claro. Ergo, vos sabés que ahí hay un porcentaje que se fue a alguien que no fue elegido y que ya de alguna manera absorbió votos antes para que ganaran otros, que se llama el señor ex ministro de Transporte, Florencio. Randazzo. El cartel de Chivilcoy. Ahí hay, Luis, también un debate, yo creo que muy interesante, sobre por qué imperó cierto fatalismo en los medios, en el Círculo Rojo, en general en quienes opinan, esta sensación de que el país se iba por una alcantarilla, ¿no? Que había una crisis de gobernabilidad a la vuelta de la esquina, algunos que pensaban en una asamblea legislativa. Totalmente. Que el lunes iba a ser una especie de cosa monstruosa, la gente tenía miedo. Tal vez ese miedo al desastre influyó en cierto voto por la continuidad. Es decir, aquellos que buscaban el caos lograron el efecto exactamente contrario, cosa que es muy común en la Argentina, ¿no? Totalmente. Trabajamos para algo y sale exactamente siempre lo sale contrario. verde. Muy bien. ¿Te parece que hay algo así, que hay como una Sí. especie de microclima que te distorsiona la capacidad de comprender las preferencias, yo diría, reales o más subyacentes, más firmes y estables? Y los de fenómenos ciudadanos? colectivos son, ¿no?, misteriosos, porque finalmente se coordinan. Claro. Los gorilas somos drama queen.
Repetilo, eso está buenísimo. Los gorilas somos drama queen, ¿no? Ay, ¿qué va a pasar, María? Frase histórica del profe Tonelli. Ay, voy a saltar por la ventana, salto por la ventana. Pues, che, ganamos. Ganamos. ¿Y cómo no íbamos a ganar? Claro, ¿no? sí. Es así. Somos muy afectos de estos cambios de clima, no bipolares, tripolares, cuadripolares, ¿no? Sí. Vos fíjate que la gente que tiene más los pies en la tierra, y me refiero al peronismo, que son, ¿no es cierto? Muchos no tienen ni opción para votar. ¿No? La verdad que siempre votamos así, ¿no? Nosotros somos... A la doctora Carrió, a ver cuántos seminarios últimamente dictó, ¿no? Evaluamos, ¿no? Y en ese sentido, estas circunstancias, digamos, siempre de catastróficas, máxime cuando se trata, ¿no?, de un gobierno que está bueno, está dependiendo, ¿no?, del financiamiento, ¿no? Y ese sector también le llama a los diarios. Así que yo creo que hubo ahí toda una cuestión. Ahora, cuando vos haces correlación de votos, esas cosas que nos gustan a nosotros, Sí. es ver en qué medida una elección se corresponde con la otra, no solamente en términos de números, sino a ver quiénes fueron a votar en esta y quiénes fueron a votar en esta. Esta elección, según, por ejemplo, el sociólogo, digamos, y politólogo Luis Costa, Sí. dice que tiene mucho que ver con la elección del 2019 de Macri. Uno puede decir que perdió. Sí, perdió pero unificó. Y esta estaba disperso, ¿no? Claro. Del otro lado. Muy interesante. Hoy, Juntos por el Cambio es Javier por el Cambio. Hay una similitud de ese voto. En un punto se ha vuelto más no peronista, Milei. Ha perdido un poco de voto peronista, pero Sí. ha unificado el campo. Aquí uno puede, en este sentido, Luis, por ahí pensar que la gente volvió a apostar, tal vez menos entusiasmada, menos seducida, con menos presión de los chicos que decían, papi o abuelo, votá al loco este, pero votó por lo que en principio implicaba un cambio más, digamos, hacia un capitalismo moderno, Ajá. O por lo menos en contra de lo viejo. o en contra de lo viejo que implicaba la decadencia, esta inflación. Ahí la responsabilidad, en buena medida, del triunfo de Milei es del peronismo, Sí. que quedó anquilosado, quedó... Sí, que es el gran perdedor, el peronismo en su conjunto, porque no vio resuelta su interna, sino todo Claro, lo contrario. todo lo contrario. Le metió combustible. Ahora, vamos al entusiasmo, es interesante este. La gente fue inclusive hasta con un espíritu derrotista a votar sí. los simpatizantes de Milei. Sí, Ahora vos fíjate, lo que fue el domingo triste sí. pasó a ser una madrugada exultante. Sí. O sea, se cargó de vuelta las pilas el sistema, porque vos acordate que Milei vive de la sorpresa. Y es Milei un equivalente, un sinónimo de la sorpresa, de yo la vi, vos no. De vuelta Milei. Ha sido de vuelta Milei, ¿no es cierto? El que ganó las elecciones presidenciales cuando nadie lo esperaba. El que gobernó el primer año cuando nadie lo esperaba. Y ahora el que ganó cuando también nadie lo esperaba, ¿no es cierto? Así que ese efecto sorpresa es la marca de fábrica de Milei y es la posibilidad entonces de un fresh start, de un nuevo comienzo, me parece. Porque de vuelta corre sangre por las venas, no solamente del mileísmo, ¿no es cierto?, de los que esperaban que este señor pudiera cambiar la Argentina. Un resultado como el domingo nos obliga a nosotros a revisar categorías, a preguntarnos por qué nosotros también caímos un poco en este fatalismo de suponer que la Argentina, por ejemplo, por un resultado adverso al gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, entraba en una lógica de incertidumbre sistémica muy significativa, ¿no? Bueno, yo creo que para por lo menos acotar un poco esa revisión, el libro que vamos a presentar ahora puede ser de suma utilidad, así que vamos ahora a ¿El pueblo quiere leer? La economía política de las reformas, The Political Economy of Reform, un señor llamado Federico Sturzenegger Me suena. y Mariano Tomasi, otro amigo de la casa, Mariano, qué bravo que eres jugando al fútbol. gran economista y una gran persona. Muy Ellos inteligente. en el año 98, El Coloso y Mariano. 98, hace- 98. o sea, Éramos niños. a 27 años escribieron este libro, que en realidad es un libro editado, con muchos capítulos que tratan distintos aspectos de las reformas económicas. ¿Por qué es importante este libro, Luis?
Bueno, básicamente porque lo que ahora parece como novedad ya estaba muy estudiado, hace 30 años. Muy estudiado. Argentina perdió durante 30 años la lógica de lo que el mundo discute en términos de política pública. Así es. Y ahora estamos recuperando un poco el terreno. Algunas cosas parecen como transformaciones enormes, casi revoluciones, reforma laboral, reforma previsional, reforma monetaria, todo eso ya estaba estudiado. Y aparte en este libro se trata el tema de las coaliciones, porque es la economía política la reforma. Totalmente, totalmente. Y eso es lo que te iba a preguntar, Sergio. Hoy, con los partidos políticos un tanto missing, ¿no es cierto? Con el Congreso un tanto más indisciplinado, o si querés maleable, ¿es más fácil o más difícil? Yo creo que ¿Verdad? la gran diferencia en esta oportunidad es que la debilidad de los partidos y la indisciplina o fragmentación de los congresos queda parcialmente compensado por el poder de los gobernadores, que adquieren Muy bien. una importancia Muy importante. vital. O sea que habría como dos coordinaciones en la Argentina que pueden ser mayores o menores. Una, la coordinación vía partidos o líderes partidarios o vía opinión pública, y la otra vía los gobernadores, ¿no es cierto? Más un elemento estructural, y es que gracias a la reforma del 94, por eso tal vez este libro no lo captura tanto, hoy los gobernadores son dueños de recursos naturales, y por el cambio en el mundo, tanto la energía como minerales, el cobre en particular, vale mucho. Es O sea, lo que me decir, está diciendo es que Trump, ¿no es cierto?, hablando con Milei, está también hablando de alguna manera con los gobernadores. Porque sin los gobernadores no hay Shazam y no pasa nada. no, y de hecho, el Mira. nuevo embajador, se llama Peter Lamelas, Ajá. ya dijo que él va a trabajar directamente con los gobernadores. Ya descubrieron la economía política, que es el capítulo que le faltaba a este libro. ¿Vos lo habrás escrito eso? No, no lo viste, pero hay muchas cosas interesantes sobre el federalismo y cómo este nuevo papel que tiene la Argentina árida, la Argentina del oeste y del sur, pensamos a la Argentina siempre de la Pampa, gran error, hay que pensar al revés. Bueno, Eso, hemos vuelto a la Argentina que era la del Virreinato del Río de la Plata, que dependía de los minerales de Potosí. exactamente, Muy bien. agreguen eso, oil and Muy gas. bien. Después de este breve receso, vamos a ir ahora a las propagandas, vamos a recibir a un genio. Yo tengo mucho cariño por él porque fue mi mentor, pero aparte es una persona que piensa fabuloso, piensa comparativamente, mira América Latina. Después de la pausa, Marcelo Caparossi con nosotros. No se vayan. El uno. Ya volvemos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo en el segundo bloque y tenemos el placer de recibir a Marcelo Caparossi. Quiero confesar, Marcelo es mi mentor. Yo me dedico a esto gracias a Marcelo y después gracias a Luis. Son los dos responsables que yo esté acá. No, los dos irresponsables. Siempre dice esa Claro, barbaridad. Ellos tienen la culpa, yo soy inocente. Bueno, Todas las macanas que me mandan, la culpa es de ellos. Un placer, Marcelo, tenerte. Muy, muy lindo estar con ambos. ¿Qué pensaste el domingo en la noche? Pasado. La verdad que estoy pensando poco, ¿no? Bien, ¿qué haces? Desconcertado, porque justo además me habían pasado, Mario Navarro, ¿lo conoces? Sí, Sí, claro. me había pasado justo un análisis, porque él no lo esperaba, pero un análisis que no iba a cambiar mucho el voto en relación al 23, y tuvo razón. Sí. El voto en términos agregados, claro, hubo ese desplazamiento de menos votantes pobres pero, claro. y más votantes, claro. y más votantes de clase media. Términos nominales sí, pero en términos digamos, para sustanciales ser franco, más que pensar tuve dos sensaciones. Una de cómo este personaje puede estar al mando, ¿no?, de el gobierno argentino, por un lado. Por otro lado, tuve una sensación de alivio, Mira. para ser franco. No. Digo, alivio que no haya ganado el kirchnerismo. Claro. Digo, porque realmente qué futuro nos espera, ¿no? Yo creo que el futuro ahora es un futuro bastante complejo, difícil, no sabemos dónde termina esto. Es cuestión de locuras, es cuestión de cómo se combinan locuras con estrategias,
no solo de acá, sino de los 2 o 3 personajes que importan en Estados Unidos. 2, va. Claro. Y casi uno y un ¿cómo? poquito, ¿no? Sí. Eso es lo que... ¿Cómo pensamos la política Claro. a partir de la presencia de estos personajes, ¿no? Marcelo, nosotros vivimos en la Argentina épocas donde la dicotomía era liberación o dependencia, ¿no? Y hoy no es noticia en absoluto esta cuestión ideológica, podríamos decir, o la pérdida de soberanía, ¿no? Algunos dicen que ya vamos para los United States and Provinces of Trump, ¿no es cierto? Pero no es así tampoco. No, tampoco. Se ha disuelto todo. ¿Qué te lleva a No, yo creo que reflexionar? está todo muy en el aire, en particular para América del Sur, no digo América Latina, sino para América del Sur, digamos, o sea, Desde Río Grande para abajo. desde Venezuela para abajo. De Venezuela para abajo. Claro. Bueno, México tampoco está muy bien. O no sabemos si desde Trinidad Tobago para abajo. Está todo muy en el aire, ¿no? Con el posible dato de que va a quedar un gobierno o dos de izquierda nada más, ¿no? Es decir, Uruguay. La gran incógnita de qué va a pasar en Brasil, ¿no? Porque va a ganar la derecha, cuál no sabemos, pero probablemente Cast en Chile, va a ganar alguien de derecha en Colombia también. Entonces, pero el asunto es justamente, estábamos ayer hablando con Iván Llamazares, Con Iván. ¿cuántas derechas tenemos en este momento? ¿No? ¿Cuántas derechas? Porque él hacía una diferenciación entre derecha radical y derecha, ni siquiera la centro derecha de demócrata cristiano, no, sino más a la derecha demócrata cristiano, de los demócratas cristianos de Europa, él encontraba 2 derechas, ¿no? Lo cual es, Sommelier de derechas. Bueno, pero Iván sabe mucho de eso. Iván lo cual Llamazares. es bastante así. Este es lo que es. Pero ¿dónde se ubica cada uno de los liderazgos? ¿No? ¿Dónde está Meloni? ¿Dónde está que perdió un poco en Colanda? ¿No? ¿Dónde está la Le Pen? Todo eso, ¿no? ¿Dónde está Abascal. Vox? Bueno, y eso a su vez cómo rebota en América Latina, ¿Te ¿no? acordás que antes se decía que no había un internacional de derechas, ¿no? Que venía un poco de la idea esa de que no había internacional del fascismo, ¿no? ¿Te acordás en entrevistas sobre el fascismo, ese libro? Sin embargo, hoy acá hay, inclusive en todas sus diferencias, por eso lo de Iván está muy bien, sin embargo, aunque sea por afinidad simbólica o de la oportunidad, ¿no? Porque lo de Trump ha utilizado, obviamente, a Milei como símbolo de lo que es recibir la zanahoria, Claro. ¿no? O esperar el palo, o por lo menos la quinta flota, ¿no? Sí, el otro comentario que surgía en esta conversación es que, paradojalmente, en algún sentido Europa está más arrinconada que América Latina, que América del Sur, digamos. ¿Por la migración? No, arrinconada. Bueno, Por la derecha. Claro, por la confluencia de varios temas. es un tema. Digamos, el tema de la guerra Claro. y su dependencia con respecto a Estados Unidos. El tema de la migración, claro. La migración. Y cómo se combina esto con que tenés ahora antisemitas y antiislámicos, ¿no? Que además te confunde todo de quién es izquierda y quién es derecha. Sí, claro. ¿No? Claro. Bueno, Sí. cosa que una de las conclusiones que teníamos es ya tenés que olvidarte, por supuesto, de izquierdas y derechas. Sí. Decir que el peronismo kirchnerista es izquierda, que agarrás el Guardian, precisamente, Sí. Gobierno de izquierda. Claro, totalmente. Los argentinos se asustaron de que va a venir un gobierno Claro. de izquierda. ¿Qué gobierno de Claro. izquierda? ¿Kicillof? ¿Massa? Kicillof, Massa. Cristina misma. Cristina misma, claro. Cristina. Claro. Con el depósito. Entonces, Afuera. bueno, volviendo a tu pregunta, este desconcierto, ¿no? ¿Cómo encajar cada uno de los eventos que se están dando acá en el país en términos de procesos un poco más estructurales, por ponerle un nombre perimido, que no se puede. No se Totalmente. puede. Ahora, tiene que ver también entonces la desestructuración del orden mundial con la Claro. aparición de personajes, Claro. superhéroes casi, ¿no? Claro, son emergentes de esa desarticulación, todos los des que se te ocurren, desorganización, desarticulación, desestructuración, no todos pero no es solo eso seguramente. ¿Puedo ofrecer una visión no tan... Dale.
Pues yo veo que con tanto que se dice, la crisis de la democracia, justo esta semana el Colegio de México organizó una conferencia de Am Przeworski, a quien todos respetamos mucho, y Beatriz Magaloni de Stanford. Ah, Beatriz, muy buena. Justamente sobre el futuro de la democracia, y ambos daban una visión, Apocalíptica. sí, muy Sí, negativa. sí, yo escuché a Alan. Adam. Y la pregunta que yo me hago es también, con una mirada por ahí muy argentina, lo que extendería también a Chile y a Brasil. Hemos logrado que las derechas más duras Sí, se democraticen, se comporten. se comporten y lleguen al poder electoralmente. Bueno, Cierto. Trump, Bolsonaro, más o menos. Bueno, Soy tan bueno. ganó Sí, con pero terminó preso. mal. Claro, Milei hasta ahora ha respetado el Estado de Derecho, totalmente. ganó la elección de una manera libre y justa, Sí. contundente. Sí. La verdad que, digo, ¿cuándo la derecha logró semejante popularidad con un líder que entendió la dinámica de la competencia electoral, Sí. que con su estilo logra seducir a un electorado Es cierto eso. significativo? Es Sí, cierto. totalmente. ¿Es cierto? Hay una resta de ciertos valores, ¿no es cierto? De alguna vestimenta que teníamos en el régimen. Bueno. Es cierto que en términos de sistema político, el nuestro nunca fue lo que decía en el textbook de las democracias liberales, ¿no es cierto? Yo creo que Pero, Chile, pero me gustaría aprovechar con Marcelo, que sabe tanto de Chile, es un test, porque Piñera claro. era una derecha, digamos, Sí. moderada, ¿no? Claro. Cast, si Cool, gana, cool. sí, Cast si gana es otra historia, ¿no? Es una derecha. Pero resulta que lo tiene a Kaiser, que lo está usando ahora bastante bien. Para moverse para al centro. decir, yo no soy tan así, De acuerdo. tampoco, ¿no? Es cierto, Lo cual es muy astuto. Porque Kaiser es el libertario Sí. y eres solamente pinochetista. Sí, claro. Solamente, claro. No, pero volviendo a tu reflexión acerca de la democracia, ¿no? Me puse a leer un viejo texto de Dahrendorf, no me acuerdo, en realidad es una conversación que él tiene con Polito. Esa conversación En que los tiene- 90, ¿no? ¿Cómo? ¿En los 90 fue eso? Fue a fin de los 90 o Yo principios creo que del fue por siglo. la caída del muro, ¿no? Cuando estaba se No, abrían no, todas no, las- no, fue el esa. cambio de siglo. Sí. En el Ah, cambio fue de el cambio de siglo. Sí, Tenés o sea, razón. es un Sí. libro 25 años viejo. Sí, pero sí, sin sí. embargo, él Ahora- hace una diferenciación muy interesante. Dice, bueno, yo creo que, no digo, lo estoy interpretando un poco. Sí, sí. En buena parte de América Latina hemos resuelto el problema de la democracia en términos del control del poder. Sí. Es decir, controlar tanto, dejemos de lado Venezuela, ¿no es cierto? Sí. Pero dejando de lado Venezuela, bueno, hay que ver Paraguay, que es un caso bastante extraño. Voy la semana que viene, Bueno, dentro de 10 después días a lo Paraguay. invitaremos de vuelta para que nos cuente. Interesante, ¿no? Sí. Muy. Pero parece que se está poniendo feo Paraguay, en términos de Bien. coartar las libertades y demás. Él decía, bueno, por un lado, la parte de control del poder, pero además, dice, la democracia tiene un problema de construcción de poder. La democracia también tiene que construir poder. Claro. Mirando el otro lado, dando vuelta a las mismas 2 o 3 observaciones de Terry Carl o de Przeworski, él las da vuelta y dice, bueno, pero el problema es construir poder. Y acaba además con una que justo yo enseñando ayer, el miércoles en San Martín, decía, el problema que tenemos es construir tecnocracias, por ejemplo. Sí, claro. Porque el problema dice, bueno, no hay, dice Danilo muy fuertemente, no hay democracia sin Estado. Obvio. No hay democracia sin Estado. Y resulta que, ¿qué le está pasando a los Estados a nivel mundial? es un gran tema. ¿no? En términos Gran tema. precisamente de expertise. Sí. Se ha Que reemplazado con era ciertos- otro problema, hablando de los italianos, de Pizzorno. Claro. Ah, ¿no? bien, El tal problema cual. del expertise. Qué fino, Tal cual. qué fino que era. cual. Alessandro Pizzorno, qué bárbaro. Yendo al escenario local, Marcelo, vemos un presidente que tal vez relegitimado con una elección muy positiva para él, se lanza ahora a seducir gobernadores, busca los 2/3 en el Senado para poder designar jueces de la Corte, procurador, Claro. etcétera. Se lo ve más dialógico, se lo ve más consensual. ¿Vos crees que esto es un salto pragmático, es algo coyuntural hasta que él logre sus leyes y después volverá el hiperpresidencialista, digamos, Bueno, si es de un este salto año? pragmático, está bien. Aunque sea, Mejor, tiene bases. aunque sea un salto pragmático, si el tipo se vuelve más negociador, más lógico,
efectivamente se da cuenta que tiene que construir coaliciones nacionales, además, ¿no? Eso es para bien. Las razones por las cuales los hace, claro, la razón es importante en cuanto a qué persistencia va a tener. Claro, ¿se va a institucionalizar? Claro, Esta es la pregunta que haríamos, ¿no? ese es el Sí. tema, ¿no? Pero es interesante que de alguna manera, alguna de las cosas que dijo a partir de la victoria, vos decís, eran más bien cosas que hubiera dicho si perdía. En alguna de las cosas, no tenía que decir esas cosas. Es Y cierto. resulta que las dice cuando ganó. Es importante eso. Muy Eso está bien. importante. Eso yo creo que es bueno. Y también Washington estaba esperando algo así. Independientemente que es un personaje imprevisible, que creo que el gran problema que tenemos, más allá de las cosas grotescas a veces que tiene, groseras y demás, feas, en términos de la calidad de la democracia, pero más allá de eso, ¿tiene alguna preocupación por construir una maquinaria de poder que vaya más allá de ganar elecciones? Es una enorme pregunta. Ese es el tema, Ahora ¿no? es un mago para construir poder coyuntural. Claro, exacto. ¿Cierto? Y para sorprender. ¿no? Exacto. Totalmente. Porque es esto. El hecho es que Milei volvió a ser el Milei, ¿no? Que volaba como un superhéroe, ¿no? No, ahora apareció el Increíble. Milei razonable, por así Totalmente. decirlo, ¿no? Ya me sorprende. Ahora, nos embocó con la elección presidencial. Después, ¿cómo gobernó? Y esta lo damos en terapia intensiva. Lo daba en terapia intensiva. Sí, ¿no? claro. Está bien. Le pusieron el suero de White House, la que vos quieras. Pero de vuelta nos sorprendió. Sí, ¿no? sí. En provincia de Buenos Aires. Sí. A mí me sorprendió. Nosotros estábamos en México cuando en febrero del año 95 viene la visita de Larry Summers Sí. y arregla la crisis mexicana Sí. con una decisión. Sí. Agarró el teléfono y dijo, Sí. hay que poner plata. Pusieron plata, se acabó la crisis mexicana. El secretario del Tesoro. Ojalá pase lo mismo ahora acá, todavía no sabemos. No sabemos, sí. Ojalá. Bueno, la gente votó eso. Bueno, Que nos siga poniendo guita. viste América Latina desde hace un tiempito, venís siguiendo la región. En términos de política exterior de Estados Unidos respecto a la región, excepto nunca vimos nada parecido, ¿no? No, totalmente. Además, con un país que siempre fuimos visto como algo poco deseable, Ese es un punto lamentable, importante, ¿eh? desde siempre. O sea, se acabó Casi la tesis todo de el siglo Escudé. XX, militares, democráticos, Perón, no Perón, bueno, las cosas de Escudé en ese sentido Claro, eran muy se- buenas. no, se acabó la tesis esa, ¿no? Porque no habíamos estado en Monte paria Cassino. le daban plata a Chile, le daban plata a Brasil, le daban plata a México, el plan Colombia, todo, y Argentina, ese es un cambio. Ahora, ¿a qué se debe? ¿A las tierras raras o al acompañamiento de Milei? Ah, Un ¿A qué amigo, se debe? un amigo que sabe A mucho ver, de, Sergio, vos. de cuestiones militares, Fabián Calle, me dice que el tamaño de los barcos militares ahora es increíble. Algunos son el doble de ancho de los que teníamos antes y que no pasan por el canal de Panamá, pero sí por el canal de Beagle. Ah, Y que los americanos necesitan tener algún lugar para reaprovisionamiento, ¿sí? sin ningún objetivo militar, como todos sabemos. Esto es Claro. simplemente una Ahora, cuestión Estados Unidos médica. ayudó a Australia, Sí, pero los australianos... el Gerald Ford no debe pasar por el canal de Claro, Panamá. tenés Por razón. supuesto. Ahora, los australianos tuvieron que mandar a sus hijos a la primera línea de combate en Vietnam para recibir un cheque. Y este se transformó en el mini de Trump y le da resultado, ¿no? O sea, no dimos la cuota, la libra de carne, como diría Silo, no la dimos. Interesante. ¿Por qué lo ¿Por hace qué no? Trump? ¿Por qué lo hace Bessent? Es un poco más claro, ¿no? Bueno, podés sospechar por qué lo hace, digamos, más Sí. que sospechar. Hay unos extractos bancarios. Ahí tengo una duda, A ver, que es la siguiente. Por eso soy demasiado ingenuo e institucionalista y digo, cuando yo me toca laboralmente hacer una charla con un tipo que trabaja en un fondo, me lee una página de cosas de compliance. Me dice, si hay cualquier información pública, cualquier información que no esté chequeada, haya desaparecido en un medio, cualquier versión oficial, no me la puedes decir. Y dije, bueno, está bien. Entonces hay cosas que no le digo. Claro. Si alguien de un fondo se acerca al secretario del Estado y le dice, dale una mano a la Argentina, si no, lo bueno que yo tengo caen de valor, tiene que ir preso. O sea, por las Claro. normas de la Comisión de Valor, se llama SEC, que son increíblemente exhaustivas, tienen que ir en cana, no pueden influir nunca en un funcionario público.
Por lo cual, por ahí es una estupidez lo que En digo. la nave va. No, yo creo que no es, pero hay que ver Trump y su entourage, ¿no? Bueno. En qué medida un poco transgreden esa cosa, Es ¿o no? cierto que te acompañe solamente Netanyahu, ¿no es cierto? Sí, es sí. un poquito escueto y ya tenés otra manita de América Latina. Y vos fíjate el efecto, ¿no? Las derechas se están cundiendo en América Latina. Sí, ¿No? sí, sí. Finalmente, da No, resultado. yo no sé cuál es el valor estratégico en este momento de América del Sur. Digamos, América del Sur. Valor estratégico en términos de, precisamente, de tierras raras, de energía, de agua, de alimentos, claro. minerales. también. Droga, ¿no? Claro, La y droga. verdad. Tema de seguridad, sí. Claro. Ese es un tema, es una bomba atómica. Sí, El tema del bueno, narcotráfico. ese es un tema muy, muy central, ¿no? Muy central. Y bueno, y cómo, bueno, precisamente por eso hablando de Brasil, estamos viendo que lo que acaba de pasar, independientemente de las operaciones políticas que haya, Sí, claro. No, no, pero es que haya sobrecogedor, habido de, no, los, es de una los cosa. gobernadores o de este gobernador de Río, es una muestra, digamos, terrible, ¿no? De que una ciudad de, qué sé yo, del tamaño de Buenos Aires, porque Sí, que lo Río es, es Buenos seguro. Aires más o menos en cuanto a tamaño, el gran... Y fue capital del imperio. Y fue capital del imperio, sí, exactamente, portugués. Portugués, claro. Brasil y Portugal. Esté así, digamos que a 10 minutos del centro tengas territorios inmensos. A mí me acuerdo una vez estaba en lo de Odón viviendo Sí. y me roban, nos robaron la empleada que tenía O'Donnell y con Cecilia. Sí. Nos robaron lo que teníamos ¿y dónde vivía la tipa? En La Rosiña. Claro. Claro, sí. Y se nos ocurrió ir a La Rosiña, por supuesto. Te estoy hablando de década de 90, ¿no? No puedo creerlo. Sí, se nos ocurrió ir a La Rosiña. No, pero digo, comparado con lo que parece ahora, Turismo imagínate- aventura. Después me dice- imagínate ir a Ando en moto. Alemán ahora o a- No, imposible. ¿no? No, esto es una cosa loca. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos en términos de 1954, siempre digo 1954 por la novela de Fonseca, Agosto. Claro. Agosto, gran Agosto, novela que Agosto, muestra tremenda. la corrupción policial en Río, todo Sí, eso, sí. ¿no? Claro. 1954, 1994, 2025, ¿no? Cómo tenés un proceso de continuada destrucción de Estado, ¿no? Sí, en ocupación tanto territorial. capacidad infraestructural, para Sí, sí, pensar sí, en sí, Michael sí. Mann, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Es decir, capacidad... Bueno, una nación que ha tenido Estado, ¿no? y Porque yo, dijo- ahora que sí estoy circulando un poco bastante seguido en México, Dios mío, lo que es México. Lo que es México. Es que hay mucho Es dinero. terrible O sea, la situación de México, Sí. estados pobres, estados ricos, en el norte, en el sur, en el centro, en todas partes. ahora, Guillermo II se quedó corto con las zonas marrones. Estas Por son supuesto. zonas, ¿no? Rojo sangre, ¿no? Sí. Son agujeros negros más que zonas marrones. ya, Son ¿no? Son ¿Qué? black holes, ¿no? Agujeros Pero eso- negros. Agujeros negros. Eso en la Argentina, Exacto. ni siquiera en Rosario esto fue así. Esos son agujeros Agujeros negros. Ahora, ni siquiera en Rosario, en el No, peor no, momento no. fue así. No, Porque no. después viste lo No. que eran las armas largas, ¿no? Y la gente desnuda porque habían vestido uniformes militares, por eso los desnudaron. ¿no? Una cosa brutal. Los mismos, digo, los mismos. No tal pie, perdóname, Sí. Nancy. Leí hace poco, estoy leyendo el libro de Martuchelli sobre Perú, ¿no lo leyeron? No, está bueno. No, vale la pena leerlo, porque la descripción de la sociedad peruana es terrorífica. Es una Eso, tenemos sociedad, un proceso de- es una de- nueva sociedad, ¿no? En la cual no hay Estado, No, claro. pero no hay Estado. Casi no hay sistema político. Claro, No. pero interesantemente. Pero un hay- sistema económico de leads que funciona. ¿no? Claro, claro, pero además, toda la descripción que él hace de la nueva informalidad Claro. y su absoluta desconexión con cualquier proyecto político. Eso es muy interesante. Claro. Decisivo. Es, el desborde lo llama él. Eso Claro, porque nos obliga a lo llama repensar el todo. título, el Marcelo. título del libro. Vale la pena. Hay que leerlo ese Nos libro. obliga a repensar todo, porque ahí pensábamos ¿cierto? Que era un caldo de cultivo, no hay clivaje. No. Pero- Ahora, Magma. acá hay una convivencia entonces de una esfera o una dimensión formal de la política, del Estado, de la elección, etcétera, con un mundo informal Claro. que tiene su propia lógica, que tiene sus propias reglas, sus propios liderazgos.
en algún punto hay convivencia entre eso Bien. y tiene como órbitas aisladas, ¿no? Eso En la lo- Argentina, en gran parte, es la otra cara de la moneda muchas veces. Ahora hay un sector que cada vez se está marginalizando más. En otros países eso directamente está desconectado. No, O en Perú. sí. Y fíjate que está pasando puedo decir, está pasando en Chile y en Uruguay también. Claro. En, En menor medida, pero pasa. en menor medida, pero está pasando en dos países que hace 10 años decíamos son los países que mejor funcionan en América del Sur, ¿no? Sí, los más ¿Y te institucionalizados. parece que lo de, esperemos que no pase esto, ¿no? Lo de Brasil puede inspirar, entre comillas, acciones similares en la Argentina? Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad, que ahora Patricia Bullrich, puso prioridad en la lucha contra el narco, pero nada parecido a esto, ni mucho menos. No. Los que la criticaban a Patricia desde la izquierda diciendo, ahora tienen que valorar todo lo que hizo. Sí, Sí. más bien. Acá hay un bien. control policial muy fuerte Ah, también, bien. Sergio, ¿no? Acá hay un orden clandestino también que es un orden, Sí. ¿no? Vos fíjate que cuando se rompió ese orden, Rosario, ahí sí tuviste muertos. Pero acá, sí, tenés el caso de Pequeño J, que es una barbaridad. Tenés el caso de Puerta 8, que envenenaron el Claro. cianuro con cianuro la droga Pero porque es era que- alternativa. pero es Es que otra a cosa. veces no dimensiona. En México son 300 muertos por día. a Sí, veces. sí. Por día. Es Por una día. guerra civil a esta altura. No, Por día. claro, efectivamente, de muertes que no se O sea, aclaran. O sea, es lo que pasó en Brasil, pero diariamente. Diariamente, Sí, claro. ¿viste? Entonces multiplica 300 por 7, 2100. ¿Cuántos mueren por mes? ¿Viste? Y el mundo rural en México, que es como un No, agujero negro, ¿no? pero el Hablando mundo de- Y bueno, es que ahí está el tema. Toda la interfaz entre ciudades y el campo Claro. es terrorífico porque, Terrorífico. claro, bueno, en Guerrero, precisamente, Claro. que yo estoy aquí, uno de los estados más pobres, vos salís de Acapulco, te vas a Chilpancingo, la capital, y no podés ir a Chilpancingo. Es autopista, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es la autopista de Acapulco, es una principal autopista de México, ¿viste? Acapulco, Encima paga. DF. Sí, sí. Sí, no, pero ya no se puede ir por la libre. Ah, ¿no? No, Ah. no. Bueno, podés ir, sí, pero... Pero Sí, no, sí, es un pero viaje de ida, famoso viaje de ida. Que Dios te ayude, que Dios te Eso es ayude. turismo ¿viste? aventura. No, por la libre ya, Ah. sí, ya me decían que... Marcelo, el liderazgo del presidente Milei tiene características muy propias, pero hay algunos elementos que nos hace acordar, algunos, a cosas contradictorias, ¿no? Tiene algunos elementos, esto de cooptación selectiva muy de Perón, Sí, exacto. del primer Perón, ¿no? De Del ir primer Perón. agarrando gente, cooptándola, Sí, metiéndola sí, y el medio transformando, mundo. transformándola en otra identidad. Sí, radicales y conservadores. que Por cooptaban. ejemplo, especialmente, a un sí. socialista. Sí, a un socialista también, sí. Con total pragmatismo, no importa Sí. dónde venís. Sí. Tiene algunos elementos por ahí excesivos, ¿no? Que te hace acordar más a líderes latinoamericanos que fracasaron, ¿no? ¿A quiénes, por ejemplo? Bueno, esta cosa de agarrar el micrófono y cantar. Ah, sí, Bucaram, no. Bucaram, ¿no? Es un líder, si no se acuerdan, ecuatoriano que duró poco, pero era Sí, sí. border. Sí. En esa época El parecía- caballo loco. Sí, sí. Y terminó como terminó. Sí, ¿no? claro. Pero hay un elemento que me llama la atención y es que es como una consagración del discurso económico, como un discurso de poder distinto, ¿no? Sí. Eso no habíamos tenido hasta ahora en la región, porque los Sí. tecnócratas mexicanos que llegaban al poder siendo economistas no hacían de la economía una ideología así. No, claro. Al contrario, medio que minimizaban, ¿no? Salinas con el Pronasol, un plan Claro. social como para compensar Sí, las políticas de totalmente. mercado. Esto es original, ¿no? Es original, pero al mismo tiempo decís, bueno, es una lectura de la economía muy, incluso más que simplista la que hace Milei, pero con una gran capacidad de transmitir ese mensaje. Más que simplista, ¿en qué sentido? Que todos sabemos que está tocando uno de los problemas y no está tocando los otros 2 o 3 problemas que necesariamente van de la mano. todos los economistas conservadores le Sí, están claro. diciendo tenés que agarrar. Se lo dicen los norteamericanos. Sí. Tenés que hacer cosas más o menos que cambien, ¿qué? Ahí va cambien la política también argentina, porque uno no es la economía solo, es que el funcionamiento de la Argentina, de esta Argentina de los últimos 50, 80 años, según Sí. cuando quieras meterla ahí la fecha, digamos, donde
entre otras cosas, como decía Alperín, se pierde sentido de Estado. Claro. Cuando se jodió la Argentina. Sí, exacto. Tal cual. Tenés que precisamente, si tenés en este momento una ventana de oportunidad económica, en términos de cambios económicos que tenés que promover, que tenés que hacer, hay una ventana política, pero el discurso de él no hace alusión a eso. Para nada. En absoluto. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo se hace la conexión de ese discurso? Efectivamente, había que marcar el gasto público, eso está claro que había que hacerlo, ¿no? Incluso uno diría, había que mejorar el gasto público, Claro, la que no se calidad. está haciendo. Claro. Que no se está haciendo. Es un punto Es importante. decir, porque no es... pero hay otras cosas para hacer, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál es la relación entre el discurso económico, su impacto efectivo que tiene en cuanto a conseguir apoyo para Milei, y efectivamente a mediano plazo o entre corto y mediano plazo, cómo se enlaza con las cosas que va a hacer ahora? Yo creo que estos 2 años son muy decisivos para la Argentina. Estos 2 años... Totalmente. Claro, y contados por semana. Sí, Cada semana sí, vamos a ver qué pasa. sí. Nos quedamos sin tiempo, un placer, Oh, Marcelo. sí, Chávez, qué con vos. bárbaro. Aprendimos un montón. Siempre nos quedamos sin tiempo, lo cual es bueno. Igual. No se vayan, ya volvemos no con el nos tercer aburrimos. bloque del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Gracias, gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí con el tercer bloque de El Tornillo, luego de la entrevista con Marcelo, que bueno, nos dejó pensando hoy mucho. ¿No? Pletórico de datos, de ideas, de hipótesis. Yo me quedé con tu idea de las zonas marrones a los agujeros negros, que yo creo que es para explorar un poquito. Yo decía No, el pero término de color, pero sí, hay un agravamiento. ahí hay algo, ¿no? Sí. Y hay agujeros negros en Brasil, brutal. En Río, México, México. Colombia. Y en la Argentina tenés un estado inverso a veces. Tenés un orden que todavía los actores controlan, pero hay que ver hasta cuándo, porque es mucha plata esto, ¿no? Mucha Sí. plata. Y que se nota que es muy difícil de erradicar, ¿no? Porque finalmente el gran consumidor, en este caso, Estados Unidos, ¿no es cierto? Pues yo creo que la idea está, recordemos lo que dijo Scott Bessent, ¿no? Dijo, tenemos que evitar un Estado fallido. Bueno, a raíz de lo que está ocurriendo en la región, es una preocupación no menor, porque aparentemente hay estados que no parecen, pero tienen fallas significativas, pues no son fallidos, Eso pero es son estados que interesante. fallan. Porque tenés la connivencia entre estados, de verdad, con capacidades a veces mucho mayores que las argentinas, Claro, ¿no es cierto? claro. Con estos black holes, con estos agujeros negros. En la Argentina tenés una nostalgia y una melancolía de un estado que fue, pero que sin embargo, Mantiene. al ser una sociedad estadocéntrica, como dijo siempre Cavallo, interesante, ¿eh? Luis, Brasil tiene algo así como 300.000 millones de dólares de reservas. Argentina no tiene un mango, al contrario, son reservas negativas. Y sin embargo tenemos más Estado en algunos aspectos, nosotros que ellos. Hay una estatalidad residual Eso o es muy inercial. importante. Finalmente el Estado en la Argentina es la nación, y la nación es un sentimiento. Sí, hay mucho de eso. ¿Sí? De A la senti- francesa. de sentido- a la A la francesa. Renan. Sentido, hay como digamos, hay un elemento... No sé qué Renan, digamos. No, hay un elemento... Eso, la nación es una pasión. Y eso es algo que cohesiona y finalmente al creerlo existe. Aunque no en sus capacidades concretas, eficientes, onda, no sé, chart del Banco Mundial. No, pero por ejemplo, vos fíjate, en Chile tenés el problema mapuche, nada parecido en Argentina. Absoluto. En Perú tenés una desaparición del orden Lo que tenemos público. acá es algo que quiere ser mímesis. Sí, pero del otro lado de la no cordillera. existe, no existe. Existe, aparte porque está tramitado e institucionalizado. Literal. En Ecuador tenés un problema de narcotráfico, pues se trasladaron con el plan de paz, más llamado plan de paz de Colombia a Ecuador, hicieron un desastre del orden público en Ecuador. Colombia, un desastre. Venezuela, un narcoestado. Brasil, hemos visto. En Uruguay hay una preocupación enorme por la cuestión de la seguridad. Están elaborando un plan ahora, elaborar un esfuerzo de diálogo entre gobierno, oposición, muy interesante. Veremos qué presenta ahora a fin de año el ministro de Interior. Hay un problema de estatalidad en toda la región y la Argentina otra vez nos sorprende, curiosamente. Yo sé, ustedes toman la ruta 3 y rompen el auto y con suerte salen vivos. No, es cierto. No estoy diciendo que esté todo bien, ni mucho menos, ¿no? Al contrario. Pero hay Lo cosas que estamos que... diciendo es de una estaticidad, algo que hay custodios, aunque a veces los custodios son corruptos, ¿eh? Pero mantienen un orden. Mantiene un orden. ¿Eh? Mantienen un orden. Y esto es, pues fíjate, yo me acuerdo cuando Alfonsín nos decía, ok, hemos atacado a los militares y hemos resuelto aparentemente este tema.
pero por sacar a los militares ahora tenemos las policías. Sin embargo, las policías, con toda su historia negra, y ni que hablar la bonaerense, ¿no? Mantienen un orden territorial que cuando falta tenemos Rosario. Eso abonense me Tenemos dice los Luis, monos. yo con la abonense no tengo nada que ver, me llevo bárbaro. Yo también me llevaba bárbaro cuando vivía en Quilmes. Ahora ni paso. Vamos ahora a las historias de quinchos, Beso para ellos. a las historias de quinchos de este programa. Hace 33 años exactamente, tomé un curso sobre cuestiones de política norteamericana con un profesor que de joven había trabajado en la Casa Blanca Ajá. de Ronald Reagan, a pesar de que era demócrata. Pero es el curso sonorum de los norteamericanos. Totalmente. De Él la era muy academia bueno. La academia. A la Casa Blanca y de la Casa Blanca a la Corporation. Bueno, el profesor ya era muy, muy grande y, claro, era un curso de tercer año en la escuela de graduados. Y él, claro, era de 7 a 10 de la noche, lo hacía en la casa. Éramos 8 alumnos. Entonces, cada uno llevaba algo para comer. Hacíamos ahí una mesa, también se tomaba un poco. Amable. Bueno, en octubre es lo que se llama el Indian Summer en Carolina del Norte, que es una semana, 10 días de calor que parece un verano. Un verano Entonces, indio. estamos todos en remera comiendo afuera en el jardín, una casa modesta, profesor, no era nada lujoso, pero muy agradable. El tipo, la verdad, que era un genio. Y dijo una frase que nunca me olvidé, hablando de los errores que cometen los políticos sin darse cuenta. Políticos que por ahí ganan una elección o tienen una semana buenísima y meten la pata. Mirándonos a los ojos, nos dice, recuerden la frase de Napoleón. Los grandes errores siguen a las grandes victorias. Ganás, te relajás. Me hizo acordar a River que después del triunfo en Madrid fuimos a jugar este mundial ridículo y perdimos con un equipo que ni me acuerdo el nombre, ni me quiero acordar el nombre. Es muy común que te relajes, Totalmente. es muy común que te la creas, que tengas un poquito de soberbia, que creas que te salen todas bien. Claro, por eso yo nunca estoy relajado. Nunca gané. Napoleón Muy bien, algo muy sabía, interesante. algo sabía. Los grandes errores vienen de los grandes triunfos, así que, bueno, Lo sabrá él, ¿no? esto en parte explica el Macri de 2017, que pensó que se la sabía toda, que Totalmente, solo podía, totalmente. y se puso el país, Totalmente, el país de sombrero. 87 también puedo decir. Bueno. ¿eh? Y como dijo recién Cavarossi, fíjense que el presidente Milei, después de un triunfo increíble, tuvo un discurso que tal vez podría haber dicho si perdía las elecciones. Muy Totalmente. prudente, tratando de Totalmente. buscar consenso. Esperemos que no repita lo de Davos, que después de un gran triunfo fue a Davos y dijo algunas cosas que no tendría que haber dicho. Un desastre. Así que bueno, también uno aprende, ¿no? Viene ahora el momento más esperado por este programa, los premios El Tornillo. Tornillo Negro esta semana, Luis, es para las redes globales, regionales de crimen organizado, como el Comando Vermelho, el primer Comando Capital, que protagonizaron este desastre que hemos visto. Esta muerte, qué horror. Yo creo que es cierto, esto es algo muy complejo, que lleva décadas, que implica fracaso del Estado, fracaso de la sociedad. No digo que no haya que tener una postura firme, tal vez la represión que vimos no es el mejor método. Oh, En todo caso, esto tiene que estar acompañado con otras cosas. Veremos si hay una política pública o es un espasmo esto, una excepción. De todas maneras, el problema está no solamente en Brasil, hay ramificaciones en la región, incluso en la Argentina. Así que esto es una alerta, ¿eh? Este es un tema que llegó para quedarse y más vale que lo abordemos con un pensamiento crítico y sobre todo manteniendo el Estado de Derecho. No podemos correr el riesgo otra vez de romper el imperio de la ley por un problema de seguridad. tornillo oxidado para una pelea que siempre se da, aunque esta vez se da en una casa fúnebre. Que es la pelea por quién tuvo la culpa en la derrota, ¿no? Vos viste que... El mariscal. ¿O los mariscales? Los mariscales, la mariscala, ¿no? Lo cierto es que esta derrota sumió al peronismo en una interna peor que la que tenía antes, ¿no? Porque antes había una esperanza de resolución y ahora lo que ha sucedido es que se le ha vertido combustible a esa interna, ¿no? Y en donde hay peleas casi te diría politológicas, ¿no es cierto?, por encontrar la causa y la explicación de por qué se perdió, ¿no? Quizás mirando esta pelea se razone y se sepa por qué se perdió. Así que el tornillo oxidado para estas peleitas de vodevil y de cartel del Maipo.
Y finalmente, hay que reconocerlo, señor presidente, el tornillo dorado es para usted. Una gran elección, pocos pensaban que iba a tener un resultado tan significativo, la verdad, hay que felicitarlo. Ahora hay que gobernar, hay que cumplir con las promesas, hay que avanzar en esta agenda de transformación. La mejor de las suertes, este tornillo dorado es para usted. Y de este modo ha culminado esta nueva edición del Tornillo. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Gracias por acompañarnos, que tengan una gran semana. Nos vemos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.